les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Aleluya. Eh, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Venimos en esta noche para estar predicando un mensaje para tu vida, de edificación y bendición para ti. Vamos a estar leyendo en los capítulos 16 y 21 de Génesis. Yo voy a leer del 16, del 1 al 6, y mi hermano Bailey leerá del 1 al 21, del capítulo 21 de Génesis, en esta hora. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te entregues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido y miraba con desprecio a su señora, entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Viéndose encinta, me mira con desprecio, busque Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Por aquí, hermano Biden, con su lectura. No, sigue, Víctor, sigue completo, sigue, está Amén. bien. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Aleluya. Bien, Biden, preséntame en oración. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te saltamos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque te damos ese Señor. Oh Padre, puedes irnos, Señor, te presento, Señor, depositor de tu palabra, Señor. Mira que yo también, Señor, voy a predicar tu palabra, Señor. Mira que vamos a predicar, Señor, en dúo, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que tu gloria descienda, Señor, y que sea una palabra edificante, Señor, a la persona que lo oyen, a la persona que escuchen, Señor, que se llenen de, Señor, esa palabra, Señor, que tu palabra, Padre, es la buena semilla, Señor, y nuestro corazón es la buena tierra, Señor. Ese depósito de tu palabra, Señor, está en tu mano, Señor. Pon palabra nueva en su boca, Señor. Pon palabra nueva, Señor, en su mente y aún en su corazón. Palabra de vida eterna, Señor, para que así le pueda dar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Vamos a estar predicando en esta hora bajo el tema Toma al niño. Repito, el tema Toma al niño. Recordemos, todos nosotros conocemos lo que es la historia de Abraham y Sara, su mujer. Todos conocemos por todo lo que tuvo que pasar Abraham antes de recibir su bendición, que fue su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Recordemos que Sara era una mujer estéril, y una mujer estéril es aquella que no puede concebir hijos, o sea, que le es imposible parir. Gloria a Dios. Que le es
imposible parir. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Eh, entonces, en esos tiempos, era para las mujeres, era una maldición no parir, no dar a luz un hijo. Y la Biblia relata el caso de unas cuantas mujeres que eran estériles y Dios hizo el milagro concibiéndole un hijo aparte de Sara. Y Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, de que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo y también como la arena del mar. Y Dios cumplió su promesa, fue al paso del tiempo, de esa nación, de Abraham, vino lo que fue la nación de Israel. Lo que es Abraham, Isaac y Jacob son los tres patriarcas por la que vino la descendencia de Israel. Gloria al Señor. Sin embargo, Sara en una se desesperó y le dijo a Abraham que se llegara a su sierva, Agar la egipcia, para que tuviera un hijo de parte de ella en su desesperación. Sin embargo, Agar concibió un hijo llamado Ismael, y entonces ese error nació de la desesperación de Sara, trajo malas consecuencias porque Ismael es el patriarca de lo que es la descendencia de los árabes e islamitas. Todos los árabes que practican el Islam son los descendientes de Ismael. Entonces los árabes le hacen guerra a los israelitas hasta el sol de hoy. Todos los pueblos de Arabia no quieren saber de ningún israelita por causa de eso. Y eso fue por causa de la misma desesperación de Sara. Ya usted puede ver que no podemos afanar por el día de mañana y tampoco podemos desesperarnos en el momento. Yo sé que es difícil y es bastante duro el proceso, pero debemos esperar pacientemente en el Señor hasta que Él cumpla su plan y su propósito en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y además, hermanos, Ismael vino como el pueblo de Arabia y los islamitas, los que practican el Islam, son la descendencia de Ismael. Aleluya. Y eso vino como por causa de la desesperación de Sara. Pero ¿qué pasó? Que después que Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara, y esto a Sara no le gustó. Y comenzó a afligir a Agar, y Agar se fue. Sin embargo, se encontró con un ángel, y este ángel le habló de palabras de parte de Dios. Y por causa de eso, Dios, Agar le puso a dicho lugar del desierto, pozo del viviente que me ve, queriendo decir de que Dios la veía, haciendo referencia a Dios que la vio en su aflicción en medio del desierto. Gloria al Señor. En su aflicción en medio del desierto, Dios la vio, la socorrió. Y le presentó las grandes promesas que Dios le tenía a Israel.
cabo Ismael creció y fue un arquero, un cazador, y Agar le dio mujer de la tierra de Egipto. Alabado sea el nombre de Cristo. En una parte, Agar separó al niño pensando que el niño se iba a morir. Y Dios había escuchado los gritos del niño. Y sin embargo, le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua. Y le pudo dar el agua de beber al niño. Entonces puso el nombre pozo del diligente que bebé. Aleluya. Y desde ese entonces el niño creció. Entonces, pero después Isaac, mejor dicho, Abraham y Sara, Sara tuvo su hijo y Ismael se burlaba de Isaac. Y Sara echó a Agar de su casa porque Ismael se burlaba de su hijo, diciendo que Ismael no había de heredar con Isaac a su hijo. Y esto no le gustó a Abraham, no le gustó. Aunque tuvo que echarlo fuera, al fin y al cabo, Dios cumplió con hacer de Ismael una nación. El tema es, toma al niño. Recuerden bien que el niño en lo espiritual, el concepto de niño, se refiere al ministerio. ¿Y qué es la enseñanza que queremos darte en esta noche? Que no sueltes tu ministerio, que tomes tu ministerio, que no lo descuides tu ministerio. Porque Dios con tu ministerio hará cosas grandes. Un ministerio viene siendo prácticamente un talento que Dios pone en nuestra mano para nosotros ejercer con él la encomienda, ciertas encomiendas y misiones que Dios nos pone en nuestra vida para cumplirlas. Glorificado sea el nombre de Cristo. Es como la palabra de los talentos. Todo aquel que recibió talentos y recibió más, le fue permitido entrar en el gozo de su Señor. Mas aquel que no hizo nada con el talento, le fue echado fuera. Así mismo, cuando el Señor pone un ministerio en nuestra mano, es para que hagamos la obra, con el fin de que la obra de Dios crezca y Dios se glorifique. Por ejemplo, Dios pone en nosotros el ministerio del evangelismo, el ministerio del pastorado, el ministerio de maestro, el ministerio de apóstol, para traer almas, para administrar su obra, para que su obra crezca, para que su pueblo crezca, para que el hombre que no conozca a Dios, para que el hombre que no conozca a Dios lo conozca y lo deje entrar en su vida, con el fin de que todo ser humano sea salvo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Pero si nosotros nos quedamos sentados y no hacemos nada, déjeme decirle que con eso estamos pecando. Estamos desagradando a Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Dios nos va a pedir cuenta de eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Cuando, por ejemplo, Dios nos va a preguntar ¿qué tú hiciste con el ministerio de evangelismo que te di? ¿A cuánta alma evangelizaste? ¿A cuánta gente traíste al camino? ¿Qué tú hiciste con el ministerio de maestro que te di? ¿A cuánta gente enseñaste? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que le diste? ¿La enseñanza que tú le diste fueron de acuerdo a mi palabra o de acuerdo a tu sabiduría? ¿Qué pasó con el ministerio de pastorado que te di? Y etcétera.
no descuides tu ministerio, mi amigo oyente. No lo descuides, porque Dios te va a pedir cuentas de eso, amigo mío. No descuides a ese niño, aliméntalo con la presencia de Dios, aliméntalo con la lectura bíblica, con la oración, con el ayuno y con todo. Santo sea el nombre de Cristo. Aleluya. Para tú administrar bien lo que es el ministerio, usted va a tener grandes persecuciones y grandes levantamientos. Gloria a Dios. Grandes persecuciones y grandes levantamientos que tendrá usted por causa de su ministerio. Porque cuando usted va a ejercer un ministerio, usted va a tener que pasar por mucho desierto y por mucha, bastante difícilmente usted desfallece. Usted va a caer. No es tan sencillo, mi querido hermano. Usted necesita el poder y la intervención de Dios, el apoyo y la cobertura de Dios para usted ejercer ese ministerio. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y esta es la enseñanza. No suelte tu ministerio, toma tu ministerio y ejércelo, administralo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y por aquí, nuestro hermano Bailey. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial a todas las personas que me escuchan en esta noche. Como decía mi hermano Víctor, no suelte tu ministerio, no suelte el niño. Deja que el niño ande juntamente contigo. Y en esta noche estamos aquí para darte una palabra de vida, para que el niño siga fluyendo lo que en nuestra vida. Es necesario andar con el niño, es necesario tener el niño en nuestra vida. Vemos esta historia tan hermosa y tan especial, que es que Sara no puede tener hijo, pero Dios, antes de darle hijo a Sara o darle hijo a Agar, le prometió a Abraham que él iba a tener hijo, que iba a tener una grande descendencia, que su descendencia iba a ser como la arena del mar y también iba a ser como las estrellas, numerosas y grandes, que él no la podía contar porque eran demasiadas. El Señor le promete esto a Abraham, y Sara viendo, el Señor le promete esto a Abraham y le dice que va a tener hijo con su esposa. Y él le dice al Señor, ¿cómo vamos a tener hijo si ya somos de una edad avanzada? ¿Cómo vamos a tener hijo si ya somos una edad avanzada? Entonces nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La edad no importa. Si usted es joven o si usted es adulto, Dios puede hacer contigo grandes cosas, no importa la edad. Entonces Sara le dice, ¿acaso tu sierva puede tener deleite? ¿Acaso tu sierva puede tener hijo ya en su edad avanzada? Pero para Dios no hay nada imposible. Sara, viendo que no daba hijo, Sara, viendo que no podía tener lo que es un hijo porque era estéril, ella decidió darle a su sierva a Abraham para que Abraham se acueste con su sierva, o sea, la tome también como por mujer, la tome también como una de sus mujeres para tener hijo, para que concibiese hijo, porque ella era estéril. Ella se menospreció, ella no creyó en la palabra que el Señor le dijo. Pero ella pensaba que era en el tiempo de ella pensaba que era en el tiempo que ella quería que fuese, pero no es así. Eso se dio en el tiempo del Señor. Entonces vemos que Abraham toma a Agar también, y cuando vemos que Abraham toma a Agar, él dice la palabra que él estuvo con ella por 10 años, se quedó con ella, la tomó por 10 años, y entonces Agar quedó embarazada, lo que es de Abraham.
Agar quedó embarazada lo que es de Abraham. Entonces Agar se burlaba de Sara. Agar relajaba a Sara. Se creía muy importante que Sara. Se creía importante porque ella pensaba, como Sara no puede tener hijo, Abraham me va a apreciar a mí. Como Sara no puede tener hijo, Abraham me va a apreciar a mí porque soy yo la que estoy dando hijo ahora, soy yo la que estoy dando fruto. Así hay personas en la iglesia porque piensa como ellos están dando fruto, piensa que Dios no lo va a hacer contigo, porque piensa como ellos están dando fruto, piensa como que la pastora tiene preferencia con ellos y nunca va a ser contigo. Pero hoy te digo, hermano que me escucha, que espere tu tiempo. Hoy te digo que no te desesperes, que el Señor también lo va a hacer contigo, pero al tiempo de Él, que lo va a hacer contigo, no al tiempo que tú quieras, sino al tiempo de Él. Y vemos que cuando Agar queda embarazada, ella comienza a atacar a Sara. Entonces Sara comenzó con la autoridad que ella tenía a maltratarla. Sara con la autoridad que tenía comenzó a maltratar a Agar. Entonces Agar no aguantó lo que es el aprieto, no aguantó lo que era el maltrato y decidió irse de la casa de Abraham. Ella decidió, tomó esa decisión y se fue mejor porque no aguantaba el sufrimiento, no aguantaba lo que es el lloro, no aguantaba lo que era más pasar el trabajo. Ella no aguantaba nada de eso y decidió irse. Pero cuando ella se fue, dice la palabra que ella estaba junto a un pozo y allá se le apareció el ángel de Jehová y le dijo el ángel de Jehová que se vuelva a su casa, que vuelva a Abraham, porque el niño que ella portaba era descendiente de Abraham también. Entonces el niño que ella portaba iba también a ser grande, también iba a tener una descendencia, porque venía de Abraham y el Señor le prometió a Abraham que de sus hijos iba a ser una grande descendencia. Gloria a Dios. Entonces cuando ella vuelve, el ángel le habla y le dice todo lo que él iba a hacer con el niño. Ella se vuelve a la casa. Y cuando vemos que ella da luz, le ponen al niño Ismael. Le ponen el nombre del niño Ismael. Entonces Sara, al tiempo del Señor, dice la palabra, que ella concibió un hijo, que ella dio un hijo. Dice la palabra que ella decía que la persona que escucharan esto también se iban a gozar con ella. Cuando no estamos dando niños, cuando no estamos haciendo nada por nuestro ministerio, estamos agobiados, pero cuando el ministerio está fluyendo, te alegra tú y se alegra lo que te rodean, porque tú estás fluyendo. Entonces las personas que te aman, las personas que te quieren, viendo que tú estás fluyendo en el ministerio, viendo que tú has concebido hijos, viendo que aún en tu vejez, que tú estabas estéril, que las personas te tenían como que tu ministerio no iba para parte, que las personas te tenían como que tu ministerio no podía avanzar, viendo las personas esto, escuchándola, las personas se alegraban. Ella decía que las personas se iban a alegrar por su ministerio o por su hijo. Dice la palabra de Dios que cuando su hijo fue circuncidado, a los 8 días fue circuncidado el hijo de ella, el niño fue creciendo. Dice la palabra de Dios que Ismael se burlaba del niño. Ismael se burlaba lo que era del niño, lo maltrataba quizás, se burlaba de él como era más grande, se burlaba, se enseñoreaba sobre su cabeza, se enseñoreaba sobre todo su ser. Lo tenía vuelto un etcétera en buen dominicano, lo tenía cansado. Con el ataque, con la burla, se burlaba. Dice la palabra de Dios que viendo Sara esto, Sara se enojó cuando vio esto, que el hijo de Legicia maltrataba a su niño. Entonces dice la palabra de Dios que Abraham le dijo: he aquí tu sierva, haz lo que tú quieras con ella, le dijo a Sara. Y señoreate sobre tu sierva, haz lo que tú quieras con ella. Entonces Sara lo que decidió sacarla para afuera, y Abraham también decidió sacarla para afuera. El Señor le dice: oye a tu esposa que escuchara a Sara
que le escuchara y que haga lo que Sara le diga también, en pocas palabras dice el Señor ahí. Entonces Abraham lo que agarra, que saca a Agar de su casa, la saca con su niño, le prepara algo con agua. Wow, Dios mío, se me fue el nombre de esto. Le prepara como casi como un termo, algo así. En la antigüedad se decía otro nombre, pero wow, se me fue el nombre, Dios mío. Le prepara eso y también le da pan para que ella se vaya. Cuando Sara se va, dice la palabra de Dios que ella estando caminando por el desierto, ella caminando por el desierto, ya se le hubiera acabado el agua se le hubiera acabado, el agua se le hubiera terminado. Ella lo que andaba en sequía, estaba en necesidad en el desierto, pasando en el desierto, y ella lo que puso el niño bajo de un árbol y se alejó del niño para no ver a su hijo morir, su único hijo. No lo quería ver morir. No lo querían ver morir por falta de agua. El desierto aquí representa la sequedad. El desierto representa la sequedad espiritual. El desierto representa la sequedad, la necesidad del agua. Cuando en tu vida te has vuelto a un desierto que tú no buscas de Dios, cuando tú no buscas de Dios, tu vida espiritual se convierte en un desierto. Tu vida espiritual se convierte en lo que es un desierto. Falta de agua, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios en la creación se movía sobre la faz de las aguas. Entonces es necesario que tú tengas el agua para que tu espíritu, el Espíritu Santo, se mueva sobre la faz de tus aguas. Es necesario que tú tengas el agua, es necesario que tú tengas agua para que el Espíritu Santo se pueda mover. Es necesario que tengas el agua. Entonces ella se aleja para no ver a su hijo morir. Se alejó de su ministerio, personas soltando su ministerio en la iglesia, personas soltando su ministerio porque se han dejado buscar al Señor y su vida se ha convertido en un desierto. Personas han dejado su ministerio, lo han dejado bajo del árbol, descansando para verlo, no verlo morir, porque su ministerio ya se acabó. Ellos piensan que se acabó su ministerio y están esperando que el ministerio muera, pero ellos tampoco quieren ver el ministerio morir. Entonces dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová, el niño, dice la palabra de Dios que cuando ella se aleja y se aleja del niño, dice la palabra de Dios que el niño lloró, alzó la voz el niño y Jehová, Dios, escuchó el clamor del niño, escuchó los gritos del niño. Así hay ministerios que le están gritando a Dios, así hay ministerios que le gritan al Señor. Señor, permite que Él retome, que Él me retome. Señor, permite que Él me venga a buscar de nuevo. Señor, permite que Él te busque para que me tenga en sus brazos. Señor, permite que Él te busque para que me tenga en sus brazos, para que me añoñe y me cuide, porque el ministerio necesita cuidado, el ministerio necesita que tú lo añoñes, el ministerio necesita que tú lo cuides, el ministerio necesita que tú lo tengas en sus brazos como un niño, pero que eso es como tienes que anhelar tu ministerio, como que es tu hijo, cuidarlo como que es tu hijo. Como tú cuidas tu ministerio, el ministerio se cuida a través de la oración, a través del ayuno, a través de tu búsqueda con Dios, tu búsqueda espiritual. La experiencia espiritual hace que el niño crezca, la experiencia espiritual hace que el niño aumente. Hay personas que piensan que tu ministerio va a morir, pero tu ministerio está clamando a Dios. Hay personas que piensan que tu ministerio está en el suelo, por más en el suelo que tú lo veas, por más que tú lo veas bajo del árbol, tu ministerio está esperando que tú vengas a retomarlo. Porque Él está clamando a Dios. Tu ministerio está clamando a Dios para que tú lo tomes de nuevo. Tu ministerio clama al Señor para que tú lo tomes de nuevo. Pero tú te has alejado de tu ministerio para no ver tu ministerio morir. Pero tu ministerio espera por ti. Es necesario que tome el niño. Es necesario que tome tu ministerio. No dejes tu ministerio bajo el árbol a esperar que muera. No dejes que el ministerio muera. No le dé cabida al diablo que dijo que no, que tú no puedes. No le dé cabida al enemigo que dice que no, que tú no puedes, que tú estás falta de agua. No importa que estás falta de agua. Sigue caminando en que el ministerio en el desierto
Tú sigues caminando con el niño en tus brazos, en que se te muera mejor de la mano, pero no lo dejes. Si se te murió, entiérralo y pídele al Señor que lo reviva, así como Él sacó a Lázaro de la tumba. También el Señor te pueda potestad de que tu ministerio resucite. Lázaro duró 4 días, lo que es en la tumba, pero cuando el Señor fue, que es el dador de la vida, cuando tú le aclamas a Dios, dice: Señor, renuévame, sé que lo he hecho mal, sé que he soltado el ministerio. El Señor lo que hace es que revive tu ministerio y te pone en lo alto, pero tú tienes que tener una decisión, decidirte: yo voy a tomar mi ministerio, yo voy a tomar el niño, porque el ministerio clama. Dice la palabra de Dios que cuando este niño lloró, el Señor escuchó la voz del niño, el Señor escuchó el clamor del niño. Jehová descendió del cielo y le dijo a Sara: toma al niño, que lo busque el niño, que no lo deje morir, que el niño no va a morir, que lo toma al niño. Reciba el niño de nuevo, que el niño no va a morir, porque grandes cosas el Señor iba a hacer con este niño, porque era la descendencia de Abraham. Cuando tu ministerio viene de la descendencia de Abraham, es difícil que tu ministerio muera. Cuando tu ministerio depende del Señor, es difícil que tu ministerio muera. Cuando el Señor te llamó, el Señor te escogió, es difícil que tu ministerio muera. Por más que tú lo abandones, por más que tú lo dejes, esa marca te persigue. Por más que tú lo dejes, esa marca te persigue. El propósito de Dios tiene que cumplirse como Él lo ha predestinado para tu vida. Tiene que cumplirse como Él lo ha dicho para tu vida. Gloria a Dios. Tiene que cumplirse. Porque el Señor quiere que tú cumpla el propósito que Él tiene con tu vida. Pero tú tienes que decidirte a tomar el niño. Dice la palabra de Dios que cuando ella toma al niño, se le abrieron los ojos. Dice la palabra de Dios que se le abrieron los ojos y ella pudo llenar lo que donde cargaba el agua. Ella lo pudo llenar de nuevo. Vio una fuente de agua. Vio una fuente de agua. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ver la fuente. A veces necesitamos escuchar la voz de Dios, en que estemos en la sequedad, en que estemos en la iglesia, que nos sintamos, Señor, como que no estamos bien, como que no estamos creciendo, como que no estamos ahí, como que todo el mundo está creciendo menos tú. Es porque tú has dejado de buscar, es porque tú has dejado de buscar de Dios. No es que todo el mundo está avanzando, no es que todo el mundo está avanzando y tú no, sino que tú has dejado el niño atrás, sino que tú has dejado el niño botado. Es necesario que tú te comuniques con Dios entre la eternidad y vea lo que el Señor te quiere mostrar, lo que hay para con tu vida, lo que hay para con tu ministerio. Es necesario que te metas en el mundo espiritual y vea lo que el Señor quiere con tu ministerio y vea la fuente y pueda llenar lo que te hace falta. Lo que te hace falta es el agua. Busca el agua. ¿Cómo se busca el agua? El agua no te va a llegar sola. Tú tienes que orar al Señor y buscar tú mismo el agua, porque la mujer que fue de Jesús cuando Jesús estaba en el pozo, la mujer samaritana, ella fue con su cántaro a buscar el agua. ¿Por qué? Porque tenía sed. Si tú quieres agua, tienes que buscarla. Si tú quieres agua, tienes que buscarla. El agua que el Señor le brindó a esa mujer samaritana es para que no tenga sed jamás. Esa agua, Señor, le brinda a nuestro ministerio para que nuestro ministerio no tenga sed. Aunque ande por el desierto, nuestro ministerio no tendrá sed, porque tiene el agua viva, del agua de vida, el agua que proviene con el Espíritu Santo. Él es el que tiene que dar tu ministerio. Ayuna, no te descuide. Busca del Señor, no te descuide. No dejes que el desierto te mate. No dejes que el desierto te mate. No dejes que el desierto te mate. Sigue avanzando en Dios. No dejes que el desierto te mate y mate al niño. Gloria a Dios. Sigue avanzando, sigue adelante. No dejes que el desierto te mate. Escucha la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, se nos abren los ojos. Cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos cómo caminar con nuestro ministerio. Cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos que tenemos que tomar al niño. Sabemos que tenemos que tomar al niño que hemos abandonado. Entonces, cuando ella llena, dio a beber al niño. Cuando ella llena lo que es el agua, el envase donde ella tenía el agua, ella lo llenó de la fuente cuando sus ojos fueron abiertos. Y él le dio a beber de su ministerio. Es necesario que tus ojos sean abiertos para que el agua que tú recibas, tu ministerio también la reciba.
A través de la búsqueda, tu ministerio recibirá el agua. No tendrá sed. Su ministerio no tendrá sed, sino que tu ministerio se va a saciar. Tu ministerio va a estar lleno de agua de vida. Tu ministerio también va a fluir. ¿Por qué? Porque tú estás buscando del agua. Pero si tú no buscas el agua, en el desierto te va a morir, en el desierto te va a secar, en el desierto te va a quedar, en el desierto vas a morir, porque no estás buscando del agua. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Oye, como dice aquí, en el capítulo 21, versículo 20 al 22, 20 al 21, dice, y Dios estaba con el muchacho. Después que pasó todo esto, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue traído y habitó en el desierto y fue traído y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dice la palabra de Dios que el niño ya había crecido. Tu ministerio no se quedará ahí. Cuando tú te arreglas de buscar el agua, tu ministerio no se queda ahí, sino que el propósito de Dios se cumple en tu vida y que el niño puede crecer. Porque si tú dejas el niño abandonado y el niño muere, tú nunca vas a ver a tu hijo crecer. Tú nunca vas a dar a tu hijo en casamiento. Tú nunca vas a dar a tu hijo, nunca el niño va a poder crecer. Si el niño no crece, no puede tener hijo. Si este joven no crece, él nunca iba a tener descendencia. Se hubiera muerto la descendencia de Abraham ahí mismo, porque el niño se hubiera muerto. Así mismo el ministerio, cuando el ministerio de uno se muere, no puede tener hijos. ¿Cuáles son esos hijos? Esas almas que tú te ganas para Cristo, esos son los hijos de tu ministerio. Esas almas que tú te ganas para Cristo, esos son los hijos de tu ministerio. Por eso que hay personas que dicen que son padres espirituales, porque han ganado alma para el Señor. Y cuando tu ministerio crece, mucha gente lo ve chiquito, mucha gente lo rechazan porque tú no estás fluyendo, porque todavía no es el tiempo de Dios. Pero cuando tu ministerio crece, las personas van a tener que ver la gloria y van a tener el hijo de tu ministerio. Dice la palabra de Dios aquí mismo, donde leí, que él habitó en el desierto. Wow. El desierto lo quería matar. El desierto lo quería destruir. En el desierto él pasó necesidad. En el desierto él tuvo sed. En el desierto Agar tuvo sed. En el desierto Ismael tuvo sed. Casi pierde la vida, pero ahora él habita en el desierto. Cuando tú tomas el niño crece, el niño se adapta al desierto. Porque el niño no tenía tiempo en el desierto, pero ya ahora él habita en el desierto y vive en el desierto. Porque él reconoció que de esa agua de vida que él tomó, esa agua no le va a ser a tu ministerio. Tu ministerio será para el desierto. No importa la dificultad, no importa quién mure, tu ministerio seguirá adelante. No importa que de una palabra contraria tú te confías en tu ministerio y tu ministerio crecerá. No importa que se levanten en la iglesia, no importa que no te den una oportunidad, no importa que no te den una oportunidad para predicar, no importa que te tomen en cuenta, no importa que tú te sientas mal, no importa lo que sea, tu ministerio va a crecer. El niño va a crecer, pero tú tienes que tomarlo. El niño va a crecer, pero tienes que tomarlo. Pero si tú no lo tomas, tu ministerio se va a quedar ahí mismo, tu ministerio se va a morir, nunca se adaptará al desierto, sino que va a morir el mismo porque no lo tomaste, no lo criaste. Esta mujer se propuso a criar a su hijo y avanzar a su hijo hasta que le dio una mujer egipcia, lo casó. Tu ministerio se casará, pero con Cristo. Su ministerio se casará, pero con Cristo. Y los hijos van a ser esa alma que tú te ganes para Dios. Es necesario que retome el niño. Es necesario que retome el niño. Pedro negó a Jesús. Pedro soltó su ministerio. Dijo, ya, lo negué, ya. Y Jesús se le acercó y le dice, Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro decidió
tomar su niño de nuevo y avanzar en Cristo. Después que Pedro recibió el Espíritu Santo, a Pedro tuvieron que matarlo para negar al Señor. A Pedro tuvieron que ponerlo en cruz, pero a boca abajo, para negar a Cristo. Él nunca lo negó porque ya su ministerio hubiera crecido. Cuando tu ministerio crece, cuando tu niño crece, nada te puede hacer daño. Cuando tu niño crece y se fortalece, nada te puede hacer daño ni a ti ni a tu ministerio. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Que Dios le bendiga. Si el hermano Víctor tiene algo que añadir. El hermano Jason, si tiene algo que compartir ahí. Dios bendiga, que Dios guarde la. Que Dios lo bendiga grandemente en esta preciosa noche. Mi nombre, por lo que no me conoces, mi nombre es Jackson Asidor. Amén. Por Jesús, yo me congrego en la Iglesia Pentecostal, el Alcalde de Dios, Ministerio Romano 8 y 6, mi pastor Antonio. Santo sea el Señor y estamos para servirle. Amén. Y orando con vosotros hasta que Jesucristo venga o vosotros a llamar. Amén. Santo sea el Señor. Vamos a estar ley buscando para siempre en San Mateo capítulo 7 y verso 21. Santo sea el Señor. Mi alma adora a Cristo. La Padre va a ser leída bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no todos el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirá en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y apartaos de mí, os no los conozco, hacedor de maldad y el fuego eternos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es bendita, Dios del cielo. Padre mío, gracias, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tus palabras son benditas, amado mío. Tenemos que bendecirla, Padre. Gracias, Espíritu Santo, rompe cadena, Dios mío, para amado. Estamos reprendiendo el hombre fuerte, estamos reprendiendo, Espíritu Santo, todo espíritu del diablo diabólico, para el nombre de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate, Padre, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor, Señor de Cristo. Mis hermanos, para siempre sabemos que por ejemplo la Biblia dice: Santo es el Señor. En Mateo 24, verso 13, la Biblia dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Alabanza al Cordero Santo. Y sabemos ese camino que nosotros estamos para siempre, es un camino para siempre difícil, para siempre, y para llegar en el cielo para siempre, santos al Señor, tenemos que caminar correcto, tenemos que caminar firme, y para llegar en el reino de los cielos, sabemos que es un camino para siempre de espina, un camino estrecho, un camino, santo es el Señor, para llegar en el cielo para siempre. Hay que guayar la yuca bien guayadito para siempre, para llegar allá. Santo es el Señor, y obediencia y sometimiento a la palabra para siempre. Con Jesucristo nos dejó la Santa Escritura, así también para siempre tenemos que para siempre tratarse cada día más, de esforzarse para siempre, para llegar allá en el reino de los cielos. Santo es el Señor. Para siempre, mi alma adora a Cristo. Hay muchos de los discípulos, santos el Señor, que hacía milagros. Ellos hacían milagros, sanaban para siempre enfermos, resucitaban muertos para siempre. Una ocasión, para siempre, los discípulos estaban resucitados para siempre. Dijeron al maestro, ellos estaban contentos para siempre. Ellos dijeron: maestro, resucitamos muertos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, hicimos eso. Y el Señor dijo: preocupe
que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alabanza a Dios. En esta tierra, mis hermanos, no importa que tenemos dones, como para siempre que tenemos dones de pastor, evangelista, profeta, misionero, o para siempre tenemos que preocuparle que nuestro nombre está en Cristo en el libro de la vida. Alabanza a Dios, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora vendrá el Hijo del Hombre. Es por eso cada día más, gloria para siempre, gloria para siempre, el profeta Juan Bautista estaba hablando, gloria para siempre, algo para siempre a la gente de un arrepentimiento. Dice, arregó para siempre que nosotros tenemos que arrepentimos y convertimos, gloria para siempre. Y Juan Bautista hablaba mucho del infierno, gloria para siempre. Y gloria para siempre lo que nosotros tenemos que hacer cada día más, sino de obedecer y guardar, gloria para siempre, de la palabra de Jesucristo. Y cuando la trompeta suena, que vosotros seamos arrebatados. Y nosotros estamos viendo las señales, todo lo que está en la Biblia, está comprendiendo. Gloria para siempre, naciones contra naciones y reino contra reino, hambre y peste, terremoto en diferentes lugares, el gobierno contra gobierno y presidente contra presidente. Y para siempre es necesario que ese se conteste. Alabanza al Cordero Santo. Es por eso que cada día más, mis hermanos, hay que estar, verar y orar, porque no sabemos ni el día ni la hora vendrá el Hijo del Hombre. Y Jesucristo dijo, verar y orar para que no caiga en tentación. Y sabemos que para siempre los deseos, God, para siempre como persona, God, para siempre joven, God, para siempre que está en el evangelio predicando a Cristo, God, para siempre tenemos que cuidar, God, para siempre sobre la obra de la carne, de los deseos, God, para siempre del mundo. Mi alma adora a Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, God, para siempre, Jesucristo, God, para siempre, apóstol Pablo hablando, God, para siempre, a los romanos. Y ahora pues no hay ninguna condenación por lo que está en Cristo Jesús, sino por lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santo es el Señor. Y dice, go para siempre, cuando hablamos go para Mateo, go para siempre, no toda persona, no todo el mundo, go para siempre que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Alabanza a Dios. Si una persona no hace la voluntad del Padre y no guarda la palabra de Dios, go para siempre no va a entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, para que go para siempre, solamente lo valiente que puede entrar ya, lo que somete en la palabra, lo que se arrepiente de corazón, lo que se aparta del pecado, lo que se aparta de la inmundicia, go para siempre. Y estamos viviendo un evangelio, estamos viviendo un evangelio light, un evangelio agua de azúcar, un evangelio go para siempre con un pie adentro, un pie afuera. Y estamos go para siempre el evangelio que Jesucristo predicaba, que los discípulos predicaban. No estamos viendo la gloria para siempre, porque los evangelios para siempre que los discípulos predicaran para siempre y Jesús predicara para siempre. No estamos viendo el día para siempre, porque los discípulos lo mataban, lo tiraban piedra para siempre. Estaban llamando a Cristo. A esos discípulos estaba persiguiendo a ellos. Si a Jesús, que Jesucristo lo mataron para siempre, es necesario también que él tenía que morir por vosotros. Alabanza a Dios. Y por eso que hoy día estamos de pie para siempre, por causa, por ejemplo, la misericordia para siempre de Dios, porque nosotros estamos de pie hoy día. Por eso cada vez por siempre que nosotros fallamos a Dios o hagamos o para siempre estamos persistiendo la sangre del Cordero. Y por eso cada día más tenemos que cada día más tratarse, mi amor, a Cristo, de someter y guardar la palabra de Dios hasta que Cristo venga o vosotros vaya mal. Así que Dios lo bendiga y Dios lo guarde hasta aquí, que Dios. Amén. Amén, Herrera. Génesis,
Oh, Amén, queridos hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Saludamos al varón y ministro Santo José. Que el Señor te bendiga. Bien, como estaban hablando el maestro Víctor Alexander, el evangelista Braille y el evangelista Jackson Alcidor, ambos dijeron una palabra fuerte. No sé si ustedes pudieron captar eso por el Espíritu. Y es simplemente de que los tiempos son cercanos y no podemos descuidar nuestra posición en Dios. Hay una historia muy poco hablada que está en 2 de Samuel capítulo 4, a la altura del verso 6, donde habla del rey no me acuerdo bien específicamente el apellido, pero habla de un rey donde este rey Isboset. Entonces este rey puso a alguien en posición para cuidar su retaguardia. Sucede que cuando Isboset puso a esta persona cambió su posición porque quería ejercer algo que Dios no le había dado a esta persona. Entonces, cuando queremos ejercer control, pensamientos, ministerios que Dios no nos ha dado, simplemente porque vemos que el otro está fluyendo más que nosotros, quizá en el desierto que Dios no ha procesado a nosotros, nos ha metido, nos ha sometido, es necesario para que tales grietas que tenemos por dentro, en nuestro interior, no en nuestro exterior. Por eso Jesús le decía a los saduceos y a los fariseos, le decía, mejor limpien primero lo que está por dentro que lo que está por fuera, porque serían hipócritas si simplemente limpiamos el vaso desde el exterior y no desde el interior, que es donde de verdad se necesita que la persona esté santificada en alma, cuerpo y espíritu, según las escrituras para la Tesalónica. Amén. Entonces, cuando Agar se encuentra en una situación similar, Agar quizás quería tener la posición que tenía la esposa de Abraham, pero la esposa de Abraham al parecer era una mujer de visión espiritual, era una atalaya, y ella pudo ver más allá de lo que el ojo humano podía presenciar, porque muchos quizás dirían, no, lo que pasa es que ella, tal vez porque era su esposo, lo quiso alejar. No, ella estaba mirando, así como pasó con Israel, llamado Jacob, y Esaú su hermano, así hubo también una guerra en el interior de esta mujer con respecto a estos dos muchachos, Ismael y el otro niño. Amén. Entonces, cuando ella toma esa decisión, ella está mirando el futuro en el presente. A veces Dios te pone circunstancias para que tomes decisiones, para que seas procesado, pero de una forma donde todo lo que amas se te sea quitado, para saber si tú de verdad amas a Dios por encima de todo. Porque hay personas que ponen el amor del prójimo por encima del de Dios, cuando Dios dice amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice que primero el prójimo y luego Dios, dice primero Dios, entonces luego lo demás, las añadiduras, las personas. Entonces, cuando usted como ser humano, como ministro de Dios, como mujer de Dios, usted pone primero la familia por encima de Dios, Dios no hace parte de usted, porque según Jesús en la escritura, en el libro de Mateo, Jesús dice que ninguno que dejara a su madre o a su padre, aún las cosas que tiene por bienes, no será digno de ser llamado su discípulo. Es decir, que todo el que no mengua en el desierto para que Cristo crezca en medio de la escasez, en medio de la adversidad, no puede proyectar a Cristo en su vida, porque para usted proyectar a Cristo en el desierto, usted tiene que estar sometido a Dios a base del moldeamiento que produce el peso de gloria. Por eso en el Salmos dice que esta leve tribulación momentánea producirá un gran peso de gloria en nosotros. Amén. No dice que usted va a recibir
cosas contrarias, como el diablo muchas veces le ministra a las personas para que suelten cuando están siendo procesados por Dios. A veces el proceso viene de nosotros por el pecado, pero a veces el proceso es permitido por Dios para que nuestra vasija sea rota y podamos ser moldeados en la mano del alfarero con una nueva forma, con una nueva actitud. Hay carácter que Dios forma en cada persona entre el proceso. ¿Cómo así? Usted puede tener una pérdida fuerte en su vida de algún familiar querido, de alguna amistad que Dios haya cortado, que usted haya amado, que haya querido a ese hermano, a esa hermana, y Dios permita de que se fue con Cristo o murió, no sé, padeció de algo y se alejó de su vida. El punto es que Dios cortó la conexión con esa persona. Muchas veces Dios permite conexiones para moldear su carácter, para que sus sentimientos sean reprimidos, para la hora de la verdad que Dios demanda una palabra sobre usted, usted no tenga miedo de darle el mensaje y no diga, no, porque mi ministerio es pequeño, mi ministerio ahora mismo no está fluyendo como hay muchas personas, hay muchos predicadores conocidos que fluyen, que Dios simplemente revela el mensaje y ellos captan la atención del público. No podemos menospreciar el ministerio que Dios nos dio, porque si Dios demandó la palabra, Él la entregará. Por eso a Jeremías, cuando Jeremías se quejaba delante de Dios, con que era un niño, con que no tenía la madurez, no tenía el tamaño espiritual y físicamente para abogar contra los maestros, contra los escribas, contra aquellos hombres y mujeres de Dios que sabían de la palabra de Dios, la Torá, en ese tiempo, Jeremías se quejaba delante de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Capacitó a Jeremías. Capacitó primero la visión de Jeremías, capacitó luego el oído de Jeremías y capacitó el carácter de Jeremías. Dios moldeó tanto a Jeremías que Jeremías entendió que era necesario que Dios rompiera los rudimentos que él tenía en ese entonces para que Dios formara el hombre que en este día conocemos como el profeta de los últimos tiempos, aquel que habló sin miedo, aquel que se humilló sin miedo, porque Jeremías hizo cosas que humanamente todos diríamos estaba loco, porque Dios produce la locura en medio del profeta para saber si se desenfrena a base de su emoción. No sé si no me entienden esta parte, que Dios produce que el profeta con sus sentimientos se altere para saber qué decisión toma. Cuando Dios bendice a alguien o algo, nosotros no queremos estar como Balaán, querer maldecir lo que Dios ya bendijo, porque si estamos en contra de Dios, estamos a favor de los diablos, de los enemigos, amén. Pero tenemos que entender que el proceso no es malo, que cuando estamos caminando sin agua, Dios tiene el sustento en el camino. No nos quejemos delante de Dios, no busquemos pretexto delante de Dios, simplemente caminemos y creyamos, como viendo al invisible, de que Dios proveerá en el camino. Tal vez usted no tiene agua, tal vez usted esté en escasez, tal vez usted financieramente esté destruido o no tenga ni uno, esté roto, como decimos en mi país, pero aún así Dios sustente en el desierto para que nadie se cohíba de decir de que por ellos o por él o por ella usted tiene lo que tiene actualmente. Entonces todo es producido por una causa. Dios nunca permite que el soldado muera en la guerra ni en la batalla. Dios primero apacienta al soldado. Por eso Jesús decía que Él es quien apacienta las ovejas y sus ovejas escuchan su voz, conocen su voz. Entonces cada persona que es conducido por la voz de Dios nunca pierde, aunque se vea averiado, aunque se vea descarriado, aunque sea una persona totalmente con los pensamientos humanos unidos a su espíritu, que su espíritu no es el que toma el control, sino que su mente es la que domina el pensamiento y el camino del hombre. Entonces por eso Dios hace que el hombre tenga dolores de parto, hace que el hombre le duela el proceso, hace que el hombre le duela lo que es ver la manifestación de Dios en su vida, pero todo es por una causa y la causa es para que su ministerio no lo suelte, no lo deje en el vacío, sino que lo haga conforme a Dios, conforme a lo que Dios demandó y conforme a lo que Dios busque en él. Amén. Nuestro hermano Víctor, por favor, Braille, fluyan, profeta, porque se supone que yo no iba a hablar,
Pero gloria a Dios, fluyan ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Eh, Aquí se ha hablado ya de todo un poco. Ya el mensaje prácticamente está dado. Lo que es espiritual, lo que uno debería, que es exactamente el ministerio. Eh, ya sabemos que cuando Dios nos pone algo en nuestra mano, tenemos, aparte de cuidarlo, no debemos desaprovecharlo, hay que aprovecharlo y explotarlo al 100%, porque Dios nos va a pedir cuenta por eso. Dios nos va a pedir cuenta por cada una de esas cosas y además Dios quiere, hagamos si ser humano fue de la gloria de Dios para el servicio de Dios. Nosotros fuimos creados para ser útiles, para trabajar para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Dios quiere que estemos siempre disponibles, siempre, para obedecer al llamado. Recuerde que en el llamado usted va a recibir muchos ataques, muchos levantamientos, muchísimas persecuciones. Sin embargo, Dios quiere que nosotros contemos siempre con Él. Dios siempre quiere que escuchemos su voz y no endurezcamos nuestra cerviz. El Señor dice en su palabra que nos esforcemos y seamos valientes. La Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Este camino no es para gente cobarde, lamentablemente. El cobarde le huye al llamado. El cobarde, porque déjeme decirle una cosa, el cobarde no solamente, el que es valiente no se fija en las adversidades, se fija en el gran logro que vendrá cuando viene la carrera. Por lo cual nuestro deber es simplemente ir al blanco. Como dice Pablo, prosigo al blanco. Gloria al Señor. Por lo cual no podemos dejar que las cosas de volumen. Hay que seguir adelante. Aunque nos quieran despreciar, aunque nos quieran hacer entender que no vale la pena, al fin y al cabo, si confiamos en el Señor, Dios peleará por nosotros y estaremos tranquilos. Porque lo que vale, mis hermanos oyentes, es lo que Dios dice de nosotros. El hombre se equivoca a diario, mis hermanos. El hombre se equivoca a diario, mis hermanos. Se equivoca a diario. No importa quién crea en ti y quién no cree en ti. Lo que importa es lo que Dios haya dicho de nosotros, que es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena, lo que Dios dice y piensa de nosotros. Lo que diga y piense el hombre no vale la pena. El glorificado sea Dios. Porque dice la Biblia o sea, en una palabra, el niño de Agar se burlaba de Isaac, hijo de Sara. Y recordemos que la misma Agar a Sara con desprecio. Porque hay veces, mis hermanos, que cuando la gente alcanza su bendición, ¿no?, ya se cree más importante que una parte. El hermano Riley tocó ese punto. Muchas veces la gente, después que alcanza su bendición, ya se cree que es más importante que todo el que le rodea, también el mundo. Cuando
alcanzan un logro muchas veces, ya en esos mismos se creen demasiado importantes ya. Están por encima de todo el que les rodea. Lamentablemente, eso es pecado delante de Dios, y dice la Biblia que Dios altivo y lejos. Donde hay orgullo, donde hay arrogancia y altivez, Dios no está ahí. Lo mismo, gracia, un ejemplo claro de eso. Dios castigó severamente a Nabucodonosor por ser superior. Le puso una mentalidad de animal, y de manera que por causa de esa mentalidad animalesca que le puso, pasó 7 años en el campo durmiendo con las bestias y alimentándose con el rocío del campo. El hecho de que tengamos un ministerio no quiere decir que seamos más importantes que los demás. Aún más humilde cuando Dios comience a desarrollar el ministerio. Hasta aquí mi explicación. Que Dios le bendiga a todos. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.